Bueno, aquí tenemos nuevamente a nuestra invitada Natalia Ramírez de Óptima Taylor en este webinar donde vamos a volver a hablar del título. Recibí muchos emails, WhatsApp pidiendo de que hagamos este webinar con ejemplos donde podamos entender cómo comprar esa propiedad y saber qué es el título que estamos comprando, cómo tener ese título de propiedad. También me escribieron de que quieren saber más sobre el título del seguro de ese título. Así que tengo a Natalia Ramírez para que nos ayude a aclarar todos esos aspectos y hoy quedemos satisfechos con todas esas respuestas porque fueron muchas las personas que pidieron. Así que aquí están las redes sociales, pueden escanear ese código, ese QR, está la información para que se comuniquen por WhatsApp y sigan mandándonos email. Bueno, este webinar se debe a que muchas personas nuevamente nos mandaron WhatsApp e email pidiéndonos que trajera a Natalia para que nos explicara ese título, cómo cuando usted compra esa propiedad, cómo debe estar especificada claramente en el título, cómo yo estoy comprando mi propiedad. También nos pidieron que habláramos sobre ese seguro del título. Entonces, aquí vamos a tener a nuestra invitada, Natalia Ramírez, con Óptima Title, explicándonos esos ejemplos para que usted pueda entender ese título, cómo yo debo obtener ese título y con ejemplos prácticos y de la vida real. Natalia, ¿cómo está? Maribel, buenas noches. Espero que todos se encuentren bien, todo bien por aquí. Y hablando de un tema muy importante porque el título a veces la gente no entiende y es importante entender que el título y el préstamo son dos cosas diferentes. A veces el banco le da el préstamo a unas personas, pero hay otras adicionadas en el título. Y cuando hay más de una persona en el título es importante saber cómo estamos compartiendo el título entre los diferentes propietarios para saber los beneficios y también qué pasa si el día de mañana pues o no nos llevamos bien o si se vende la casa, qué es lo que pasa en ese momento. Muy bien, Natalia. Entonces les vamos a dejar saber que hoy, cuando usted termine este webinar, va a entender cómo son las formas para obtener ese título, qué es esa investigación que hace la compañía de títulos. También vamos a mirar qué es ese seguro de título y cómo nos vamos a proteger nosotros con ese seguro de título y no solo el seguro del título, cómo vamos a obtener esa propiedad para protegernos y las sorpresas que si usted no lo hace va a tener después cuando haya un problema. Vamos a empezar entonces con Natalia para hablar del título, Natalia, exactamente las formas cuando yo compro la propiedad y las personas nos están preguntando que quieren ejemplos. Entonces, vamos a ir a la primera, que es cuando yo compro esa propiedad y estoy solo. Entonces, si estoy solo, no necesitamos hacer algo o qué necesitamos hacer. Si está solo una persona comprando la propiedad y solo un titular, nada. Es la única manera que pueden adquirir el título y verdaderamente no hay más ninguna opción. Básicamente ese es el sencillo. Okay. Ahora, cuando hay más de una persona es que ya ahí tenemos las otras tres opciones. Número uno, si están casados, que ese pues tiene ciertas protecciones que le confieren el matrimonio el Estado y tiene la ventaja que tiene el derecho de sobrevivencia, que quiere decir uno de los dos cónyuges fallece, el otro hereda el interés. Ahora, cuando las personas no están casadas, es que ya hay dos opciones y las consecuencias de ambos, las diferencias sí son muy importantes de tener en mente en el momento que usted va a comprar o adquirir el título de la propiedad. Okay. Ok, Natalia, ahí fue donde recibimos muchas preguntas. Entonces, muchas personas me escribieron, bueno, y entonces voy a empezar a exponer esos casos que tenemos. El primer caso que me escribieron es, si yo compro la propiedad y mi familiar me ayudó como co-borrower porque yo no llenaba los requisitos con los ingresos, me faltaba plata y le pedí el favor a un familiar y muchas veces también no solamente son familiares, son amigos que se conocen en el trabajo y el amigo es el que le está ayudando con el ingreso, pero no va a pagar la casa, no es dueño de la casa, lo hizo por la amistad que tiene. Entonces, en ese caso, ¿cómo funcionaría? Mira, con un co-borrower, obviamente las dos opciones son joint tenants o tenants in common. Verdaderamente ambas tienen sus ventajas y sus desventajas. Me explico. Joint tenants tiene el derecho de sobrevivencia, que quiere decir si uno de los dos fallece, el sobreviviente queda como solo titular, ¿okay? Asumiendo que son dos personas. El problema de ese es que, por ejemplo, si Maribel y yo compramos una casa
y la casa la voy a estar pagando yo para mí, y Maribel me ayudó como un co-borrower, y cogemos título mitad y mitad, y si yo fallezco, Maribel se quedó con todo el interés en la casa, y pues le corresponde a ella ver si es juiciosa y honesta y buena persona, que está, todos sabemos que lo es, pero que le va a dar ese título o esos beneficios a los familiares míos. Entonces, eso es la desventaja, diría yo, de esa manera de adquirir el título. ¿Okay? Ya. Y esa es, por ejemplo, es como le decía, si yo le pido el favor a mi compañero de trabajo o a un amigo que vive, que nos conocemos desde la infancia, que me ayude. Entonces, si yo, más fácil, porque ahí ellos, cuando decimos esas palabras técnicas, ellos no la entienden. Entonces, si usted es el derecho de la sobrevivencia, o sea, yo soy su compañera de trabajo y me pidió el favor por mis ingresos porque usted no alcanzaba y compramos la propiedad. Y si usted vive en la propiedad con su esposo, a sus hijos y le pasó algo, tristemente esa propiedad yo voy a ser la dueña. ¿Está? Es más o menos el caso, ¿cierto? Exacto. Por eso que yo diría personalmente, esto es realmente la decisión es de la persona, pero yo personalmente creo que tenants in common sería la mejor opción, porque como tenants in common, usted puede dividir los porcentajes y los intereses. Me explico, como joint tenants, son dos titulares, 50-50. Fallecí yo, quedé en nada. ¿Ok? Como tenants in common, pueden poner que la persona que verdaderamente está pagando la propiedad y para quien es la propiedad tenga un 99%, un 80%, el porcentaje de interés que quieran, y la otra persona que le está ayudando tenga un 1% o un por ciento más reducido. Entonces, si Dios no lo quiera, ahí yo fallezco, mi porcentaje, mi 99%, que soy la que estoy pagando la casa, pasaría a mis herederos por ley, que es lo ideal, ¿no? O sea que para este tipo de casos yo sí creo que tengan sin común es ideal. Obviamente la desventaja es que si esa persona que le ayudó a usted tiene 1%, póngale, y esa persona fallece, entonces los herederos de esa persona serían los dueños, entonces usted se viene copropietario con otras personas adicionales, ya sea los cónyuges, los familiares, el sobreviviente, el heredero de esa persona que falleció. Pero por lo menos es un 1% o un porcentaje reducido, que es lo importante. Y esos herederos serían dueños el 1%, pero es un porcentaje bien reducido. Exacto. ¿Y cómo lo tendrían que pelear yo para que poniéndole el caso de que el día de mañana no nos llevemos, porque lo vemos mucho, que a veces pasa, si terminan en corte, vamos a ponerlo así, si terminan en corte, en general los casos que hemos visto, los jueces le dan el porcentaje, la ganancia basada en el porcentaje de interés que tiene esa persona. O sea que si esa persona tiene un 1%, va a ser un monto mucho más reducido a que si tuviera un 50%. Por eso que tenants in common con la diferencia en los porcentajes, para mí es la mejor manera de adquirir el título cuando es un caso así, ya sea un caso donde alguien le está ayudando como co-borrower, o a veces tenemos, Maribel, por ejemplo, el inversionista, donde a veces tenemos casos donde alguien pone el 80, por ejemplo, el 60-70% de la plata cuando compran una propiedad y la otra persona solo está yendo con un 25%. Se pueden poner el interés donde cada uno tiene un 75% y el otro 25% como corresponde a lo que cada uno está invirtiendo en la propiedad. Claro, es buenísimo esa forma porque cada uno tiene su porcentaje de acuerdo a la inversión, ¿no? Es más justo. Y si Dios no lo quiere, esa persona fallece, ese interés va a pasar a sus herederos por ley. Esa es buenísima. Y bueno, ¿cuál es la otra forma que tenemos? La otra, como hablamos previamente, la joint tenants, que es no se puede picar el porcentaje de interés, es más bien un 50-50%. Si son tres personas, pues un tercio, un tercio, un tercio, pero tienen derecho a sobrevivencia, o sea que quiere decir que si uno fallece de los titulares, los sobrevivientes son los que heredan. Me explico. Eso es caso más apto para cuando usted tiene, por ejemplo, parejas que son parejas pero no casados, ¿ok? Y que los dos contribuyan a la casa, a la hipoteca, los dos van a pagar la casa y pues no están casados pero tienen el mismo derecho de sobrevivencia y quieren que la casa quede entre ellos. A veces tenemos casos donde la gente agrega a los hijos al título. La idea es que se quede entre ese grupo, por ejemplo, los papás, mamá y los dos hijos, que se quede entre esos cuatro y si uno de los cuatro fallece, que queda entre los tres sobrevivientes. No a agregar otros herederos, otras personas más al caso. ¿Okay? Para esos casos, pues sí sería la manera mejor de adquirir el título.
Bueno, Natalia, otra pregunta que nos hicieron y es bueno traerlo aquí, cuando las personas están casadas y les toca el 50 y 50%, si es un proceso de divorcio, y bueno, no han llevado a la corte y no tienen los papeles, ponen su casa a la venta y bueno, después de que van a vender su casa, bueno, empiezan las discusiones, yo puse más, yo quiero más. ¿Qué pasa si no llegan a un arreglo en la mesa? Porque ahí tendría que, si no hay una orden de la corte, ¿qué significaría? Mira, eso pasa entre matrimonios y me ha pasado también entre herederos. Bueno, Entre herederos no también. me ha pasado también. Lastimosamente, todo titular tiene que acceder a cómo se va a distribuir el dinero. Idealmente es que lo decidan antes del cierre, porque si no se puede que se retrase el cierre en lo que las partes acceden. Si no acceden, no hay manera de hacer el cierre porque ambas personas, todo titular tiene que firmar y acceder a lo que se está firmando. O sea, eso sí es bien importante que se pongan de acuerdo. Y sí a veces pasa donde la gente se pone, por ejemplo, como se separan, uno se queda en la casa, el otro se va, pues los gastos de cuando se quedaron en la casa se le descuentan de esa persona. Ese tipo de cosas que hay maneras de ajustarlo, pero la idea es llegar a un acuerdo previo al cierre. Ok, o sea que entonces, si tuviéramos hablando y llegando a un resumen para estas personas que nos están viendo hoy, o sea, si yo voy a estar entre esposos, está definido ya por ley, nos estamos casados, no hay que hacer nada, si voy a Pero comprar. perdona que te interrumpa, ahí es donde digo, sí es importante que vean cómo adquieren el título. ¿Por qué? Le digo, la escritura cuando uno cierra, la escritura solo la firma el vendedor. El comprador no firma, porque le están cediendo el título al comprador. Y yo he visto muchos casos donde a veces son matrimonios y no lo ponen como matrimonio. O sea que para mí sí es bien importante en un cierre, como comprar, yo siempre les presento el título al comprador, primero para que verifiquen que su nombre esté correctamente escrito y segundo para verificar que el título lo tienen como ellos quieren y, o sea, se les da las opciones ahí también para recalcar las opciones y las consecuencias o el impacto de cada una y que tomen la decisión mejor a las circunstancias de su familia y de su situación. Pero bien importante para mí que lo revisen en el cierre, porque no puede asumir que simplemente porque estén casados automáticamente lo coloquen como matrimonio. Una, dos, matrimonio en un país, en el extranjero, igual es reconocido acá. A veces la gente me dice, no, yo no estoy casado, pero sí están casados en su país. Matrimonio es reconocido igual. Eso sí es bien importante. Igual que también están las parejas que conviven juntos, tienen hijos, llevan 20 años, pero legalmente no están casados. Esos no están casados. Sí tienen que estar casados y es bien importante saber que lo digan, porque a veces la gente no quiere decir la verdad en el cierre. Pero el problema es que sí es importante porque, por ejemplo, si uno coloca como casado y no están casados, ahí ya pierde el derecho de sobrevivencia automáticamente. Por eso digo, bien importante, una, que sean honestos y que informen y verifiquen también en el momento del cierre. Oh, buenísimo. Esa parte es bien clara porque muchas veces las personas porque están conviviendo consideran que están casados, porque hay países como, bueno, en mi país, Colombia, Sí. si usted lleva casado cierto periodo de tiempo conviviendo, se consideran que están Y en casados. Estados Unidos la gente piensa que automáticamente lo que se llama el common law marriage, que quiere ser un matrimonio por convivencia. No me acuerdo si eran 3 o 4, son bien pocos estados en la nación americana que verdaderamente tienen el common law marriage. Ni Virginia, ni Maryland no es, definitivamente aquí no es uno de esos estados. Ok, Natalia, esa es buena, esa explicación fue muy buena porque usualmente asumimos que lo que funciona en nuestro país funciona acá y no funciona de la misma manera. Por eso es bien importante trabajar con compañías de títulos, abogados que sepan cómo funciona y lo mismo ser honesto en el momento que usted va a llenar los papeles. Recuerde que cuando vamos a comprar esa propiedad, hay una encuesta que tiene que llenar usted para la compañía de títulos y donde le van a pedir no solo su información personal, sino toda esa información para que así se prepare el título. Y por Entonces, ejemplo, Maribel, tuvimos un caso donde la señora, cuando damos el cierre, le pregunto, ¿está casado o no? Para verificar que cotejar que el título esté correcta. Me dice, no, pero la manera que me contestó me da la impresión que sí estábamos casados. Y le digo, si no dice, no le podemos asesorar. ¿Por qué? Porque ella estaba comprando con lejita. ¿Qué pasa? Ella sí estaba casada. Yo digo, si usted pone está casada y Dios no lo quiera, usted fallece, lo pone como tenants in common. El esposo, que no había visto se habían separado hace como 10, 15 años, sería el que iba a heredar. Entonces, por eso es que es importante, porque sí tiene una ramificación y en ese caso es importante saber, porque aunque esté casado, entonces, si lo pone como joint tenant, ya la hija es la que heredaría, que era lo que ella quería.
Claro, ahí divide yo, si no es mi caso, yo pondría mi porcentaje bien pequeñito hasta que yo defina mi situación, un 1%, lo mínimo que pida el banco, porque realmente si yo estoy en el préstamo debo aparecer en el título, pero Sí. sería bien que usted entienda ese título para que pueda pedir una asesoría, pero si usted no dice nada, tengo un problema, no cuenta la verdad, pues va a adquirir el título que es un problema donde haya algo, Ujú. que siempre cuando existen los problemas que dice yo quiero saber cómo adquirir, yo llego y le digo, mire, mándeme su título, yo se lo mando a la Ujú. abogada de la compañía de títulos, que es la que sabe de títulos y va a revisarlo, va a mirar todo lo que tenemos. Y en esos casos, Natalia, por ejemplo, tuvimos un caso también, y es bueno recordarlo, de gente que, por ejemplo, es bueno traer otra vez ese caso, y es un caso que tiene todo. Es un Ah, caso, ya sé cuál. ese caso para acordarse de ese título, y es bueno ese ejemplo para que todo el mundo más o menos entienda qué es ese título, ¿no? Ujú. Estamos hablando, yo me imagino que la misma propiedad, sí. Sí. En ese caso, ya ese tenía muchos problemas de esto porque habían problemas de heredero, de colindancia, de bancarrota, de todo, de venta corta, so, sí habían bastantes problemas. Y ahí es donde también en el próximo pasa la importancia del seguro de título. Porque en ese caso, por ejemplo, es más, ahora mismo tuvimos un caso donde el vendedor, la compañía, en este caso el vendedor estaba representado por otro abogado y ellos habían indagado el título de su parte. Y cuando nos llegó a nosotros, la señora que ya falleció, la señora, una persona joven, y la que estaba firmando por la señora era la mamá. ¿Qué pasa? Habían hecho lo que se llama no un probation, un trámite completo, un probation del estate, sino que habían registrado solo un real estate affidavit, un documento que dice yo soy la querida. Obviamente, pero un documento que nosotros tenemos que corroborar e indagar, porque como en este caso, la señora había tenido 4 hijos, que quiere decir los hijos son lo que heredan, no la mamá. Entonces, y por ejemplo, casos de herencia son muy delicados. O sea, sí, verdaderamente, por eso son casos como ese tipo, como igual el que hablamos tú y yo previamente, donde usted dice, y es importante tener el seguro de título, porque por cualquier error, ya sea humano o de inscripción en la corte, usted no quiere perder derechos a la propiedad que está pagando todo, o sea, mes a mes, con sacrificio, pagando su hipoteca, para después tener problemas de título. Claro, Natalia. Y lo que yo he visto en mi comunidad, y lo puedo decir, es que la mayoría de las personas están cerrando sus casas y no tienen ni idea cómo adquirieron ese título. Entonces, cuando me llaman y me dicen, mire, cuando yo cerré nadie me dejó saber Yep. y quiero saber después de este webinar, por eso fue que volvimos a hablar de esto y hacerlo más profundo, le digo, es importante que Sí, usted trabaje con una sumamente. compañía de su confianza que se tome el tiempo de Yeah. explicarle los papeles que usted está Yeah. firmando Y ese día esa es del la cosa, cierre. como te dije, el título no lo firma el comprador. Al no firmarlo, muchas veces no se lo explican ni confirman cómo quieren adquirir el título. Hemos tenido casos donde ponen a matrimonio personas que son hermanos. O hemos tenido, o sea, muchas cosas así con eso, oh my God. Pero por eso es que es sumamente importante sí verificar y para asegurarse que tienen. Y la gente a veces piensa, yo soy joven, yo no me voy a morir. Pero mira, nosotros tuve un caso, bueno, hace como 2 añitos tuve un caso de un cliente que muchos años muy lindo, un cliente inversionista que llevo trabajando con él, yo creo que 15, 18 años, y lastimosamente joven, o sea, un joven más joven que yo, y eran unos hermanos, y uno de los hermanos falleció, lastimosamente. Y rápido me llamaron para ver cómo habían adquirido el título, porque son cosas que verdaderamente a veces uno no piensa. Y aunque uno, pues verdaderamente, y no piensa, aunque sea joven, no piensa que puede fallecer, uno nunca sabe hasta cuándo cuando uno ¿Qué le día le toca. toca? ¿Qué día le toca? Exacto. Natalia, vamos a hablar otra vez de esas personas que son inversionistas extranjeros que compran con esa LLC. Ujú. Muchas de esas personas también que son inversionistas en este país y que tienen empresas y compran a nombre de sus compañías que son LLC, o también esas personas que son Tax ID que también compran con el LLC. ¿Cómo sería esa forma de ver el título? Mira, depende, por ejemplo, si estás, por ejemplo, los tax ID que compra una persona a nombre de un individual versus un LLC versus una corporación. LLC y corporación son diferentes y las ramificaciones son un poquito diferentes. Um, y como individuo es diferente también. Por ejemplo, el caso tuyo, cuando estamos hablando de los clientes que hemos cerrado que tienen un préstamo y que están comprando ya su nombre en su capacidad de individual, pueden hacer el título, como hablamos ahorita, tenants in common, donde están
con otra persona en título y con diferentes porcentajes, de modo que la parte que estuviera sujeta a oferta fuese un porcentaje más reducido. ¿Ok? En el momento de que se fuese a vender. O recuerda que el título, otra cosa importante, Maribel, es que a veces la gente no piensa, cuando las cosas en la vida cambian, las circunstancias cambian, a veces hay que revisar ese título y ver si hay que cambiarlo. Modificar el título, usted no tiene que refinanciar ni tiene que estar vendiendo la casa, pero a veces las personas, por ejemplo, tenemos casos, muchos casos, donde las personas se han separado, incluyendo una clienta que recién vino a visitarnos tuya, se separan o se divorcian y no cambian el título de la casa. No piensan, o sea, porque no es que no piensan, pero no se asesoran y no saben el impacto que el divorcio o la separación puede tener y dejan a esa otra persona en el título. Y en el caso de la clienta, que si te acuerdas, ella se había separado, divorciado de su esposo y su esposo se había casado ya con otra señora y falleció y ahora ya está de titular con la esposa nueva. Entonces, es la casa que ella lleva pagando toda una vida. Por eso digo que siempre cuando a veces las circunstancias en la vida cambian, ya sea divorcio, matrimonio, separaciones, o a veces cuando una persona saca papeles, o etcétera, etcétera, los hijos, demás, siempre es importante considerar cómo puede ser, tal vez asesorarse cómo podría esto afectar al título de la propiedad. Lo mismo, Natalia, y veo que mucha gente, por ejemplo, creo que en el caso de ella u otro caso, la gente refinancia y lo dejamos bien el día que compró la propiedad. Exacto. Pero luego refinanció, se fue para otra compañía de título, lo hizo directamente con su banco y no tienen ni idea No cómo saben. quedó. Y entonces cuando hay el problema me llaman y me dicen, Maribel, tengo problema, pasó esto y esto. Y no, pero estamos bien porque no hay problema. ¿Se acuerda que cuando cerramos habíamos dejado el título de esta forma? Dice, sí, pero refinanciamos. Y recuerde que usted en cualquier momento, como dijo Natalia, puede cambiar ese título, no solamente cuando refinancia. Y ejemplo, los divorcios. Ahora mismo tengo un cliente que se divorció hace 7 u 8 años. Y el acuerdo de separación que hicieron con sus abogados del divorcio decía que la esposa se iba a remover del título de la casa y él quedaba como solo dueño. Y la removieron, no la removieron nunca. O sea, le pusieron el acuerdo que se iba a remover, pero ahora no ha venido a firmar. O sea, llevamos tratando de que firme y lastimosamente pues no ha venido, pero son 7 años después. Y verdad, por eso digo, son cosas que hay que aclarar que sí se hagan y no dejarlas pasar. Eso es lo importante. Claro, y bueno, lo mismo cuando las personas no solamente refinancian, sino cuando están viviendo con otra persona y dicen, yo quiero colocarme en el título, Así. y dicen, yo coloco en el título y van a... Pero si pudieran. Exacto, y van a un lugar donde nadie conoce, no se encuentra la compañía de títulos, el notario que les hizo el título, que lo registró, que no lo registró, pero lo cierto es que es una pesadilla lo que le hicieron. Entonces, esos son los casos porque nuestra comunidad piensa que se puede jugar, que hoy estoy trayendo a mi amigo y lo puedo poner a mi hijo. Entonces, lo que pasa es que como una escritura, cuando usted se cambia de escritura, verdaderamente no es un costo muy alto. Una escritura con la registración e inscripción de la corte, el costo del abogado y todo, son par de $400 más o menos, dependiendo. No es tanto, la gente añade, remueve y verdaderamente muchas veces lastimosamente en nuestra comunidad piensa que la escritura es un testamento y la escritura no es un testamento, la escritura es el título de la propiedad. Mi opinión, el título debe ser quién paga y quién es responsable por la propiedad. Me explico, mucha de nuestra comunidad, yo entiendo que todo, tú y yo sabemos, nos conocemos bien, todo lo que uno hace en la vida es por los hijos, verdaderamente. Y uno pues rápido, o sea, yo quiero dejar todo lo que uno hace para mis hijitas, pero cuando llegue el momento que Dios no lo quiera, ya yo no esté en vida. Pero no es agregarlas ahora. El título es, yo soy la responsable de la que estoy pagando, soy yo la titular en la propiedad. Y el día de mañana, cuando un testamento, cuando yo fallezca, ya todos los bienes quedan para los niños. Porque, ¿qué pasa? Añado ahora, mira, otra vez tuvimos una escritura que habían añadido los 4 hijos. Esa escritura viajó al mundo más que, yo creo que la familia, porque tuvimos que mandarla a varios estados, incluyendo una fuera del país, para que firmaran todos, porque todo titular tiene que firmar para vender, refinanciar o hacer cualquier cosa con la propiedad. En adición, tiene que entender que a veces cuando, por ejemplo, uno añade los hijos, a veces después los cónyuges tienen que firmar en algunos casos, no en todos. Pero son cosas, otras consideraciones que hay que tomar en cuenta.
Claro, Natalia, y más cuando están las personas en el extranjero. Volviendo al extranjero, Natalia, para esas personas que compran con un LLC porque están en el Ujú. extranjero, es muy fácil para ellos como constituyen esa Ujú. compañía acá, ese LLC dentro de los Estados Unidos o Exacto. cualquier compañía que usted constituya, ahí ya están establecidos los Ujú. porcentajes. Entonces, es la entidad la que está comprando ese título, Exacto. ¿cierto? Exacto. Es la entidad importante primero determinar, como le dije, si es LLC o una corporación. Sí. Y eso deben asesorarse con un contable, un contador que le puede decirle el impacto, o sea, para consecuencia de taxes, cuál le conviene mejor como inversionista. Y lo segundo también es en cada, ya sea en un LLC, que es un Operating Agreement, o en una corporación, que son los bylaws, es el documento donde se determina cómo se rige la entidad. ¿Quiénes son los propietarios? ¿Qué porcentaje tienen? Porque hemos tenido en muchos casos, o sea, va más de un propietario y pues tienen diferentes porcentajes, ya sea por la inversión que hicieron, el capital de entrada, o por o sea, la relación que tienen las partes. Igual, para los inversionistas del extranjero es importante si ellos quieren asignar a una persona que firme acá por ellos, por varias razones. Una, porque pueden abrir cuentas de banco y ayudarle con, o sea, tengo muchos inversionistas en el extranjero que lo que hacen es, tienen un familiar acá que lo ponen como la persona designada para poder firmar documentos, ya sea en la venta de las propiedades, en las compras de las propiedades, abrir y cerrar cuentas de banco, ese tipo de cosas que es importante para que la persona no tenga que estar viajando del extranjero todo momento, cada vez que hace una transacción, y eso pues ya se facilita en la manera que hacen los cierres. Ok, Natalia. Bueno, ahora entonces yo pienso que con estos ejemplos ya más o menos está en claro. Así que si usted quiere más explicación sobre el título, puede volverme a escribir. Nosotros vamos a seguir aclarando todas esas dudas, pero pienso que los casos claros quedaron y sería bueno entonces nosotros hablar de que me preguntaron qué es eso que la compañía de títulos investiga en el título. Entonces lo va a investigar la compañía de títulos. Eso lo tenía que haber investigado la compañía de títulos. Y bueno, lo primero que le digo, bueno, pues vamos a hablar con una compañía de títulos que nos diga qué es lo que investiga y por qué es importante investigar ese título. Pues mira, básicamente cuando nos llega un contrato, nosotros mandamos a hacer la búsqueda de título, que es una compañía, un abstractor, una compañía que saca todo lo referente a la propiedad por 60 años. Los traspasos de título por 60 años. Comprador, vende una cadena. Vendedor, comprador, espera. Sigue la cadena. Uno, se examinan todo deuda que pueda quedar que afecte a la propiedad, porque las deudas que sean anexadas a la propiedad transfieren con la propiedad. Por eso uno se tiene que asegurar que estén pagas, de modo que usted cuando compra una propiedad no adquiera una propiedad que esté debiendo cosas adicionales de un dueño previo. Y los juicios o gravámenes también que puedan afectar la propiedad. Siempre es bien importante hacer una búsqueda de título. Entonces, esa compañía le da lo que llama el raw abstract, que es básicamente los documentos de la corte. Entonces ya el abogado, la persona que le está haciendo el cierre, agente de cierre, le verifica los documentos y básicamente hace un estudio de título asegurándose que todo esté bien y pone las indicaciones de qué es lo que hay que hacer, si hay que hacer algo para limpiar el título, ya sea las deudas que hay que pagar, ya sea préstamos, juicios, gravámenes, o por ejemplo muchas veces cuando son herederos, determinar quién es la persona autorizada a firmar. Cuando una empresa, determinar quién es la persona autorizada a firmar. Asegurarse que todos esos documentos de herencia estén registrados, inscritos en la corte propiamente. Y si no están, pues hay que mandar ya al vendedor que vaya a registrar sus documentos y no de manera adecuada para que se pueda dar un título del comprador que esté limpio. Ok, Natalia, entonces, bueno, ya con eso pienso que podemos pasar a la parte que me preguntan siempre y dicen, bueno, ¿por qué tengo que pagar ese seguro de título y de qué me protege ese seguro? Porque cuando vamos a comprar una propiedad solo hablamos de seguro. Me dijo, es que hay muchos Sí, seguros. Entonces, ¿qué son tantos seguros que tengo que exacto. pagar? Y bueno, aquí ya explicamos que esos son los seguros, el Hazard Insurance en otro webinar, y ahora es necesario que aprendamos qué es ese seguro del título y de qué nos protegen, porque me preguntan, ¿y por qué lo tengo que comprar? Bueno, aquí le vamos a explicar por qué. El seguro de título es el seguro que cubre por cualquier defecto de título que tenga la propiedad preexistente, quiere decir antes de usted comprar la propiedad. ¿Qué incluye eso? Eso incluye, por ejemplo, como le dije, deudas o gravámenes, incluye si, por ejemplo, faltaran firmas. Hemos tenido varios casos, lastimosamente, dice un problema de los problemas más grandes que podemos tener, es si en la cadena de título, por ejemplo, haya faltado la firma de alguno de los titulares. Eso es un problema grave porque esa persona tiene un interés y al ser
previo a usted es más dueño, entre comillas, que usted de la propiedad. O sea, eso es sumamente importante. La ventaja del seguro de título, Maribel, es que el seguro de título usted como propietario lo paga una vez cuando compra la casa y ya no lo cubre el tiempo que sea dueño de la casa. No vuelve a hacer un pago adicional. O sea, que no es un seguro como el seguro contra el que es muy importante, pero es algo que paga anualmente una vez al año. O otro tipo de seguros que pues son repetitivos. Este seguro lo paga una vez cuando compra la propiedad y le cubre el tiempo que sea dueño de la propiedad. Buenísimo, Natalia. Entonces es bien importante y lo bueno es decirle a las personas, porque muchas personas refinancian y dicen, ¿y qué? Tengo que volver a pagar y hay un descuento, ¿no? Sí, hay un descuento. Ahora quiero aclararle una cosa. Son dos seguros de título. El seguro de propietario de dueño que cubra al dueño, a usted como dueño, y el seguro del banco. El seguro del banco, el seguro de título del banco, es un seguro que cubre el banco por el caso de que haya un defecto de título y el banco exige que ese seguro siempre se obtenga porque ellos quieren asegurarse que su inversión esté cubierta. Ahora, muchas veces me dice la gente, ¿y por qué voy a pagar una póliza yo de seguro de título como de dueño si el banco ya tiene una póliza? ¿Qué pasa? Esa póliza de banco no es efectiva a menos que el banco sea el propietario de la casa. Para el banco ser el dueño de la casa, tienen que haberle quitado a la casa a usted un embargo. O sea, son los dueños de la casa porque le hicieron un foreclosure o un embargo a la propiedad. O sea que sí es bien importante tenerla a usted como dueño y como le dije, solo una vez que la pague en el tiempo que se dueño de la casa. Por eso que viene la pregunta que me hiciste, porque si refinancias, al cerrar ese préstamo viejo que tenías que cubría a ese banco, el banco nuevo le va a pedir una póliza que los cubra a ellos. Ahora sí, como bien dijiste, en Virginia es un precio reducido cuando es un refinanciamiento. Incluso en esa, no es tan caro como usted cuando compra en una compra, o sea, de inicio. Ok, y es bien importante lo que hablaste de los seguros del título, la porción del banco. El banco siempre es obligatorio. ¿Por qué? Porque se está protegiendo. ¿Y por qué no protegernos nosotros? Porque el banco no lo va a dejar hacer su cierre si usted no compra el seguro del banco. Pero muchas personas me preguntan, ¿y por qué tengo que comprarlo? Bueno, si el banco, que es el que tiene más plata que nosotros, mucha plata, millones, lo requiere. se protege, ¿por qué no nos protegemos nosotros? Se va a comprar una vez y nos va a proteger. Y me acuerdo de casos que nos ha pasado, Natalia. Por ejemplo, en casos que son personas, hablemos otra vez de los matrimonios, que llega el juicio bueno, del carro que no pagamos, de las tarjetas que no pagamos o de alguna otra cosa que no pagamos y nos está protegiendo. ¿Cómo nos protege, Natalia, ese título? Porque básicamente si usted tiene una deuda de un dueño previo, ese seguro de título la cubriría. Y ojo, el seguro de título en adición a eso le cubre hasta los gastos de abogado por cualquier defensa que usted tenga que hacer para ejercer y tener el título de la propiedad limpio. Y cubre un montón de cosas. La gente no sabe la cantidad de cosas que cubre. Acceso a la propiedad, o sea, muchas cosas que uno no piensa cuando está comprando una casa o una propiedad, que incluye, por ejemplo, mucho de lo que estamos viendo ahora, las falsificaciones de documentos. O sea, incluye bastantes cosas el seguro de título. Natalia, me acuerdo ahora hablando de esta falsificación de documentos y bueno, hablando de los lotes vacíos. La gente está vendiendo con todos estos scams que ahora, como está vacío. Ese es el de moda. Ese es el de moda ahora. Entonces, yo tengo un lote que está vacío, lo tengo guardado, no he construido. Cuando me doy cuenta, ese lote ya está vendido. Ya. Y además, porque como no hay una propiedad o no hay una persona que vive ahí, ni se dan cuenta que le están vendiendo el lote. Y ojo, ahora mismo hay una demanda bien grande, me da mucha pena a un cliente que yo conozco, no cerró con nosotros, pero le pasó eso. El vendedor había falsificado todos los documentos y lastimosamente, o sea, ya habían repartido la plata. O sea, ahora es una demanda que está todo el mundo envuelto. Estaba la compañía de título, la compañía del seguro de título, o sea, todo el mundo envuelto, lastimosamente. Pero con los lotes sí se da mucho. Con los dos lotes hay que ser muy cuidadosos, por eso nosotros, por lo menos de parte nuestra, exigimos que el vendedor o venga en persona o sea un cierre donde lo represente otro abogado, que el abogado de la compañía de los abogados sea que mande su propio notario o alguien que ellos retengan. Porque el problema es que en Estados Unidos cualquier persona es un notario. No es como en otros países que para ser notario tienes que ser abogado. Incluso tiene hasta un examen adicional. O sea, un notario es una posición que está un poquito más alta que un abogado cualquiera. Aquí no, aquí cualquiera con una solicitud de notario. Entonces se presta mucho más para falsificación de documentos. Claro, y lo peor, Natalia, es que nosotros creemos que esos documentos muchas veces fueron registrados, ¿cierto? En la corte y nos ha pasado que miramos, llega el cliente y dice, no, pero si yo compré
agregué, me sacaron a mi esposo y volviéndonos un poquito hacia atrás y nunca, en la corte nunca pasó ese documento, nunca Yep. fue y entonces nos damos cuenta en el momento que vamos a Yep, vender, a vender. cuando hay un problema, porque cuando hay problemas aparecen todas las Porque la búsqueda de título se hace cuando usted vende o refinancia. Entonces, muchos de esos problemas no salen a relucir hasta el momento de la venta o de un refinanciamiento. Exacto. Ok, Exacto. Natalia, entonces eso es bien importante porque siempre nos preguntan si se puede, no se puede, y bueno, aquí estamos aclarando eso. Y si yo estoy comprando una propiedad nueva, la gente dice, no, pero ¿para qué? Ah, no. Si la Mira, propiedad está las nueva, ¿yo construcciones qué voy nuevas, a y esto digo necesitar? porque yo sé que tiene muchos inversionistas trabajando invirtiendo en new constructions. Construcciones nuevas es sumamente importante porque, ¿qué pasa? Existe lo que se llama un mechanic lien, que quiere decir, el builder, con la compañía constructora puede haberle pagado a la persona que estaba encargada, al contratista, pero ese contratista que hizo toda la plomería o toda la electricidad puede no haberle pagado a los subcontratistas. Y esos subcontratistas tienen el derecho a poner lo que sea un mechanic lien en la propiedad. Y ese mechanic lien afecta porque la teoría es que la propiedad es la que recibe el beneficio y esa persona no quedaron pagando. O sea que en construcciones nuevas que la gente dice, no, pero si la compañía del builder son los primeros propietarios, yo voy a ser el primer dueño de la casa. Primero que no, es cierto, porque el terreno de la estructura sí, pero tú estás comprando el terreno y la estructura de la casa. Y el terreno ha tenido dueños más de 60 años, o sea, estamos aquí ¿cuánto tiempo? Entonces, hay más dueños para la porción del terreno que es igual donde está la casa, o sea, que es lo mismo. Y dos, para las constructores, porque muchas veces hay problemas sí, a veces de pago. Ok, Natalia, entonces preguntas van a seguir saliendo, así como nos escribieron, nos invitaron a que hiciéramos nuevamente para aclarar esas dudas, porque hay bastantes. Entonces, pues vamos a seguir aquí a nosotros a hablar de todas formas de cómo me protege ese título. La pregunta es, ¿qué tengo yo en los papeles de mi cierre? Compré mi seguro de título y si yo compré sin ese seguro de título, ¿yo puedo comprar ahora mi seguro de título? Difícil. Por eso es que el seguro de título se compra cuando usted compra la casa. ¿Qué pasa? Si la persona está comprando un seguro de título, pide comprar, que a veces me han pedido después de comprar la casa, ya es una alerta de que hay algún problema. Porque en general la gente no compra seguro de título fuera de cuando compraron la casa. O sea que en general a las aseguradoras no les gusta vender el seguro de título fuera de que no sea en concurrente con la compra de la propiedad. Bueno, y acá otra pregunta que nos hacían, bueno, y si una persona muere y bueno, la propiedad la heredan los hijos o los herederos, no sabemos cuáles, ¿ese seguro de título queda con la casa o ya se muere cuando muere la persona? Mira, eso es muy buena pregunta. Yo pensaría que debería cubrirle a los herederos, debería cubrirle. Una cosa es transferencia de título, por ejemplo, si yo vendo la casa de otra persona, ya ahí cesante, o sea, no cubre. Pero por herencia debe poder cubrir. Bueno, y cuando, si la persona que me ayudó, volviendo a la parte del título, me ayudó, están los dos en el préstamo o en el título, cubre a todas las personas que estén ahí. Por ejemplo, si yo le ayudé, pero yo tengo problemas con la parte, no estamos casados, soy el primo, el amigo, y la casa tiene seguro de título, pero yo tengo un problema financiero y me pegaron unos juicios ahí, la vamos a vender. ¿Me cubre como persona? No. Aquí estoy ahí. El seguro de título cubre preexistente a uno comprar la casa. Porque, por ejemplo, si yo compro la casa y compro seguro de título y después yo me endeudo y no pago una deuda y me ponen un juicio, pues no cubre cosas que yo haya puesto en la casa. Ahora, dueños preexistentes sí cubriría y cubre a todos los titulares, a todos los que estén en el título de la casa cuando compraron la casa. Ok, perfecto. Entonces, la forma es que va a cubrir todo lo que estaba preexistente antes de comprar la propiedad. Todo eso que no sabía y que puede estar oculto que no lo vemos. Exacto. Y honestamente, para construcciones no es sumamente importante, herencia, o sea, es sumamente importante porque a veces, Maribel, la gente piensa, yo estoy comprando esta una persona, pero usted no sabe todos los dueños preexistentes que hubieron en esa propiedad o qué ha pasado previo a eso. Y eso, como le digo, nuevamente se hereda todo. Y te digo, yo personalmente he cerrado mis propiedades, he tenido que ir a otras compañías porque el builder, el comprador de construcción nueva, me ha forzado a usar otras compañías, igual lo pago. O sea, yo he visto los errores. ¿Qué pasa?
el chance, o sea, o las probabilidades de que usted tenga un problema de título a veces no son las más altas, pero si tiene un problema de título es devastador usualmente. O sea que sí es sumamente importante. Y verdaderamente, como le digo, la ventaja es que solo una vez que lo paga el de usted como dueño y lo cubre por el tiempo que sea dueño de la propiedad. Y ojo que hay dos pólizas, la básica y la enhanced. La enhanced también tiene un cierto porcentaje de apreciación. Eso también le cubre la apreciación un poco de la propiedad, que es importante. O sea, ahí para que entendiera un poquito es, mi seguro de título me va a cubrir esa ganancia, esa revalorización que ha tenido si yo compré esa clase de póliza. Cierto porcentaje, exacto, porque cuando usted compra la póliza, si compró la casa en 500,000, por ejemplo, el seguro de título tiene una cobertura hasta $500,000. Pero la Enhanced, que es la póliza, hay dos pólizas, le cubre cierto porcentaje de apreciación. Ahora, como le digo, la verdad es que la mayoría de los errores de título no cobran todo el valor de la casa. Usualmente son menos, pero uno nunca sabe. Ok, Natalia. Bueno, Natalia, entonces aquí, bueno, vamos a hablar de las sorpresas al cierre, pues todas estas ocultas las van a encontrar en el título cuando se vaya a hacer ese title search. Y si usted está protegido porque todas esas cosas ocultas no salieron el día del cierre, pues ese seguro de título nos va a ayudar a protegernos para que no tenga sorpresotas el día del cierre. Así que eso es lo que queríamos llegar para que usted que está aquí viéndonos, escuchándonos y como decía, nos van a salir más preguntas. Nos puede volver a escribir y seguirnos por nuestras redes sociales, escanear este código de QR por el WhatsApp, por el email y estamos en todas las redes sociales. Si usted tiene más preguntas, lo puedo dirigir donde Natalia es una persona con el conocimiento, preparando los títulos, revisando que todo esté bien para usted que está comprando y ayudando a esos vendedores cuando tienen problemas a solucionar ese problema para que esta transacción se haga realidad. Así que lo invito a seguirnos mandando preguntas, siguiéndonos en nuestras redes sociales. Gracias, Natalia, por estar aquí, regalándonos más tiempo para traer más conocimiento a todos estos compradores y vendedores que no solo están aquí en Estados Unidos, sino que también nos escuchan en el extranjero, porque tenemos un gran porcentaje de compradores que están viniendo a este país Dios mío, a dolarizar ese patrimonio y a ponerlo en un lugar seguro. Gracias, Natalia, nuevamente por estar con nosotros. A ti.